Hola traders, espero que estén bien. En esta oportunidad yo les voy a mostrar lo que es el Candle Killer, una estrategia que se basa más que todo en el tema de las sesiones. Y la idea es entender o migrar un poquito lo que es el horario de la apertura de las bolsas, donde hay más demanda tanto en acciones como índices, y también en lo que es el mercado de criptos, ¿sí? Porque es donde despierta la bolsa, donde se hacen muchas más transacciones. Y hay que tomar en cuenta que la bolsa donde hay más volatilidad se basa en Londres, se basa en Nueva York, se basa en Tokio, ¿sí? Y todo esto tiene su ritmo, ¿sí? La sesión de Londres abre a las 2 de la mañana, hora de Bogotá, 7 de la mañana la sesión de Nueva York, hora de Bogotá, y 7 de la noche, hora de Bogotá, la sesión de Tokio. Ahora, hay un ciclo que siempre se cumple y deben respetarlo, y es que cuando un mercado, tanto en criptos, consolida en una sesión, ¿sí? La otra sesión debe mover fuerte, ¿sí? Y la tercera sesión debe corregir ese movimiento, ¿sí? Digamos que esta sesión puede ser la sesión de Tokio, que esta sesión puede ser la sesión de Londres, y esta sesión puede ser la sesión de Nueva York. Entonces, vuelvo y repito. Digamos que en este punto nosotros tenemos un punto de compra. Déjame colocar un cuadro por acá. Digamos que nosotros tenemos un punto de compra estructuralmente en el pasado, ¿sí? Y aquí tenemos una zona estructural de venta fuerte, o un punto fractal de venta, un punto fractal de compra. Pero eso va mezclado con el tema de las sesiones. Digamos que aquí es una compra fuerte y aquí es una venta fuerte, ¿sí? Si nosotros dividimos el mercado y nosotros resulta que nos encontramos, digamos que en el mercado actual, nosotros vemos que el mercado aquí en Nueva York llega en una posición alcista, con velas alcistas, lo más probable es que el mercado venga a bajar con fuerza a corregir el movimiento anterior, ¿sí? Digamos que aquí entra Londres, la sesión de Londres, y aquí comienza la sesión de Nueva York. Entonces eso lo podemos ver en el mercado real, y se los voy a explicar de una manera, en un gráfico de una hora y 15 minutos, que es donde se ve mejor. Miren. Si nosotros colocamos una línea en este punto, aquí, por ejemplo aquí, miren que Nueva York abre a las 7 de la mañana, ¿sí? Antes de todo el movimiento, el mercado debe terminar alcista para yo poder vender en la sesión de Nueva York, porque a las 2 de la mañana, miren, ya venía bajando, ¿sí? Ya venía bajando, haciendo un movimiento bajista, pero empezó a corregir el movimiento bajista antes de la sesión de Nueva York. Por ende, yo tengo que entrar en ventas. ¿Por qué? Porque para yo entrar en ventas, obviamente el mercado debe subir para vender y bajar para comprar. Pero antes de cada sesión, el mercado debe, sí o sí, terminarme con un movimiento alcista en la sesión exactamente a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana, como ven acá. Después de Londres, el mercado en Nueva York debe bajar a corregir, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que sacar las cuentas. Si el mercado lleva en las sesiones anteriores un ciclo, miren, 7 de la noche, hora de Bogotá, Tokio, sesión de Tokio, el mercado sale de una consolidación pequeña acá en M15, una hora se ve que es un rompimiento. El mercado llega alcista, ¿sí? Y empieza a corregir un poquito hasta llegar a la sesión de Londres, que nos encontramos a 1 de la mañana con un movimiento correctivo, miren, un movimiento alcista, y empieza en Londres a bajar. Corrige antes de llegar a Nueva York y esos son indicios de que el mercado va a seguir bajando. De hecho, aquí lo hizo. Si ustedes colocan una línea aquí y revisan en H4 que hayan puntos de reacción en ventas, ustedes se van a dar en cuenta que el patrón del candle lo cumple, ¿sí? Miren, ustedes pueden ver que las líneas fuertes de reacción en toda la sesión están aquí, ¿sí? Miren esa caída y tienen más confluencia en este punto, ¿sí? Ahora, si ustedes quieren ver puntos de reacción, ¿sí? En compras y en ventas deben cumplir con lo del ciclo candle, ¿sí?
¿sí? Que dice que si una sesión consolida, ¿sí? Nosotros no podemos hacer entradas porque no sabemos si el mercado va a bajar o va a subir. Si el mercado consolida en una sesión, la otra debe romper esa consolidación, ¿sí? Digamos que esto es Tokio, esta sesión es Tokio donde consolida, y la sesión donde rompe exactamente aquí puede ser Londres, y en Nueva York debe venir con una zona de venta, un fractal bajista fuerte en la zona estructural anterior, y entonces corregir ese movimiento, ¿sí? La próxima sesión debe hacer un movimiento correctivo, ¿sí? Donde nosotros por demanda o por oferta vemos si el mercado aquí va a seguir cayendo o tiene una reacción al alza, ¿sí? Ahora, eso siempre se cumple entendiendo el movimiento de las sesiones, ¿sí? El movimiento de las sesiones y cómo terminen las velas. Si yo en este punto, por ejemplo, yo estoy buscando ventas, el movimiento debe venir con una corrección bajista, ¿sí? Pero para yo entrar en venta en la sesión, Londres tuvo que haber bajado y antes de Nueva York tuvo que terminar un mercado alcista, con velas alcistas o un movimiento alcista. Y en Nueva York, que es la sesión de las 7 de la mañana, yo puedo meter ventas. Recuerden que aquí debe haber confluencias en el pasado o en una zona estructural donde hayan ventas, ¿sí? Lo mismo pasa con las compras. Si nosotros borramos acá todo, volvemos al gráfico, nos vamos a ir dando cuenta que cada sesión, ¿sí? Donde hay más demanda, en una hora, perdón, o más oferta, siempre se dan en las sesiones. Aquí, miren, 2 de la mañana, lo mismo, si nosotros colocamos los mismos puntos, tienen que buscar los puntos de reacción anterior. Miren, esto es una consolidación y abre la sesión de Londres, donde hay mucha más volatilidad. El mercado hace un falso rompimiento, esto se lo voy a explicar más adelante en otro video, y cómo entrar en los patrones de velas, ¿sí? Ahora, el mercado lo que hace es que cae, ¿sí? Miren, la sesión de Nueva York, de Londres, perdón, lo que hace es caer, caer, caer. Y en la sesión de Nueva York, que son las 7 de la mañana, el mercado debe corregir entre un 50 y 70% de ese movimiento, ¿sí? Miren, Londres, 2 de la mañana, 7 de la mañana, Nueva York, 7 de la noche, 8 de la noche, Tokio. Ya corrigí, el mercado sigue su camino a la baja. Miren ahora, 2 de la mañana, sesión de Nueva York, de Londres. Si nosotros colocamos otra línea aquí exactamente, nosotros vamos a saber que en ese movimiento hubo un impulso porque a las 2 de la mañana, que abre la sesión de Londres, hay una compra. Vamos a cambiarle el color para que ustedes más o menos se ven dando cuenta de cómo son los movimientos del mercado basado en la estrategia migrada del market maker y teoría de cuartos con números enteros, ¿sí? Vamos a H4 y vemos si hay puntos de reacción en esa línea. Miren, esto yo lo había dicho en el Meet que hicimos la semana pasada. Miren este punto de reacción, súper limpio, ¿sí? Miren este punto de reacción, súper limpio. Miren este punto de reacción, limpio. Entonces, siempre que se consigan con zonas de compra, zonas de ventas, tienen que ser por temas de sesiones migradas a la de Forex. Por ejemplo, en este punto, aquí, miren que hay una caída, ¿sí? Hay un fractal bajista fuerte. Y si nosotros vamos desmenuzando el tema de las sesiones, vamos a ir entendiendo en qué momento comprar, en qué momento vender, y eso más que todo se basa en la estrategia que yo utilizo con cuartos y números enteros. Vamos a buscar, por ejemplo, acá, miren, el mercado viene bajando, 2 de la mañana, 3 de la mañana, miren, bajó, sabemos que debe hacer un movimiento correctivo en la sesión de Nueva York, aquí 7 de la mañana, miren, mercado corrige, ¿sí? Nosotros tenemos un movimiento que era este patrón, un patrón de engaño, yo se lo mostré en el Zoom anterior, pero más adelante los voy a ir explicando a medida que vayamos desmenuzando toda la clase. El mercado sube toda la sesión, de hecho llega alcista en Tokio, miren cómo todo el movimiento llega alcista, 7 de la noche.
que es las 19 p.m. hora de Bogotá. Y estos son los puntos de reacción del fractal bajista anterior. ¿Qué hace el mercado? El mercado no la va a poner fácil. A veces cae con fuerza, a veces sube con fuerza, a veces lo que hace es que se mete en un rango o consolida. Y tenemos acá que todo el día el mercado lo que hizo fue consolidar para engañar, meterse en un rango y luego caer en ese fractal, ¿sí? Si nosotros no damos cuenta, es un punto de reacción. Y el punto de reacción anterior que habíamos visto por este lado, a ver si aquí, miren. Aquí poco a poco vemos que todo esto, si el mercado se mete en un rango efectivamente, 7 de la mañana lo que hace es subir, rankear igual porque no la va a poner fácil. Cuando un mercado consolida en un punto de reacción fuerte, un punto de fractal bajista o alcista, es porque el mercado va a cambiar de tendencia, ¿sí? Entonces el mercado llegó alcista, consolida, hasta que se da el tema de la sesión, miren, 2 de la mañana, y el mercado lo que hace es romper exactamente en ese fractal bajista. Entonces, ese es un ciclo que se debe cumplir. Sabemos que si en una sesión de Tokio, para eso está la aplicación FX Hours, si Tokio consolida, Londres debe romper con fuerza y Nueva York debe corregir el movimiento que hizo Londres. Digamos que en Londres lo que hace el mercado consolidar, ahí se movería, ¿sí? Entonces, si en Londres consolida, el mercado en Nueva York explota o revienta y Tokio debería corregir ese movimiento, ¿sí? Haciendo lo que llaman la metodología Wyckoff. Esta metodología se aplica a lo que es la estructura market maker, se estructura por Killerson en entradas, ¿sí? Más que todo en entradas de 1 hora y 15 minutos, mezclada con números enteros y la teoría de cuartos. Entonces, poquito a poco vamos a ir conociendo esta estrategia. Y nada, chicos, únanse al canal y ahí nos estamos apoyando.